Gracias. Ya, gracias Tomás. Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con un poquito de atraso, pero estamos listos. Entonces le vamos a pedir a nuestro hermano José que ore para que comencemos el estudio de hoy. Oremos. Oramos, Dios, esta tarde, Señor, en tu santo nombre. Gracias te damos primeramente, Señor, por permitirnos estar un día miércoles acá, Señor, para aprender, juntarnos como hermanos, Señor, escudriñar tu palabra, Dios, y salir justamente de esta reunión, Padre, con más conocimiento, Señor. Salir, Padre, también de esta reunión, Señor, convencido de muchas cosas, Señor, y sobre todo, Padre, si viene a través de la Biblia, Señor, que es la única verdad que tenemos. Por eso, Dios, te pedimos, Señor, que tú seas guiando esta reunión, Señor, también sea guiando nuestro pastor, Padre, y te damos las gracias por aquellos hermanos que llegaron también. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia conforme al modelo de Dios. Y les recuerdo que ya vimos la definición de iglesia, tomamos varios miércoles, los propósitos de la iglesia también, y estamos en el punto 3, que es el concepto de la pertenencia a una iglesia local. ¿Ya? Definimos qué es un cristiano o quién es un cristiano. Cuando somos cristianos hay un mandato a ser parte de una iglesia local, y el punto que estamos analizando ahora son las prácticas de la iglesia. Y la primera de ellas que estamos viendo y que comenzamos a ver la semana pasada, es el bautismo. Avanzamos. Bueno, todo eso es parte de los primeros puntos. El bautismo. Y hablamos del bautismo la semana pasada y analizamos un poquito lo que es el contexto histórico, entendiendo que bautismo significa, ¿no es cierto?, inmersión o sumergirse, y solamente el contexto histórico era para que nosotros tuviéramos en mente que este tipo de, llamémoslo por mientras tanto, ritual, no era, digamos, no es exclusivo del Nuevo Testamento. Los judíos ya traían de muchos siglos antes esta práctica de poder sumergirse en agua como una forma de purificación. Claro que en el caso de ellos era de carácter ritual, ¿no es cierto? En hebreo se llama la tevilá, y que se practica en una mikvot, que significa reunión de aguas, que nosotros le llamamos hoy día un bautisterio, ¿no es cierto? Y hacemos esto, como os dije, es una foto de una sinagoga muy antigua encontrada en Jerusalén, donde hay dos lugares, porque las sinagogas más grandes, ¿no es cierto?, tenían un lugar donde se entraba, la persona se purificaba y salía por otro lado. O sea, los que iban bajando no se mezclaban con los que iban saliendo. Todo esto es parte de este concepto ritual. Aquí tenemos un bautisterio, ¿no es cierto?, de una sinagoga actual, ¿ya?, que siguen exactamente el mismo principio, ¿ya? Vimos la mikvah de Magdala, que fue encontrado cuando se descubrió y se desenterró esta sinagoga de la época de Jesús, lo cual es, como les decía, es una cosa muy emocionante estar ahí, porque efectivamente estas aguas no son sucias, se ven así oscuras, pero vienen de una especie de vertiente que hay abajo, ¿ya? Porque Magdala está, si uno ve para acá, alcanza a ver un poquito, aquí está el mar de Galilea, que es agua dulce. Entonces Magdala está a orilla del lago de Galilea, y por lo tanto eso es una especie de vertiente, ¿ya? Ahora, el bautismo en el Nuevo Testamento, comenzamos con el tema del bautismo de Juan, el significado espiritual del bautismo, que lo vimos también, que es una representación pública de nuestro arrepentimiento, y de alguna manera simboliza hacernos uno con Cristo en su muerte y su resurrección. Por eso es que se sumerge como sepultura y se levanta como resurrección. Pero quiero que veamos Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12, porque el bautismo ya vimos que lo que es el bautismo es sumergir, en este caso en agua, ¿no es cierto? Y algunos aspectos del significado del bautismo, pero lo que vamos a ver ahora es el concepto de el bautismo y el Espíritu Santo, ¿ya? El bautismo y el Espíritu Santo.
Mateo 3, 1 al 12. No se escucha. En aquellos, ahí sí. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ya. Esta es una de las predicaciones de Juan el Bautista más fuertes en relación a lo que es la salvación, a lo que es el evangelismo. ¿Ya? Ahora bien, el contexto es el siguiente, ¿no es cierto? Juan está bautizando en el río Jordán. Si recordamos nosotros, el bautismo se realizaba o en las sinagogas de los poblados o en Jerusalén en el templo, cuando se asistía al templo. Pero Juan lleva esto al río, o sea, ya está quebrando, por así decir, una parte bien importante de la tradición. Y él dice que el versículo 2, él llamaba al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no es cierto? Eso es importante. La predicación de Juan era una predicación de arrepentimiento porque el reino de los cielos, en la persona de Jesucristo, se acercaba, ¿no es cierto? Ahora, versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Estamos claros? O sea, la gente iba y Juan les decía: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, y los bautizaba. ¿Estamos? Ahora bien, aparece otro grupo de personas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Fariseos y saduceos. Y el mensaje de Juan, por así decir, cambia. ¿Qué les dice? Bienvenido. No. Dice, generación de víbora. Él ve aparecer a los religiosos. Y ya no les dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les dice? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, el contexto que viene del versículo 7 al 12 le está hablando a los religiosos, tanto fariseos como saduceos. ¿Ya? ¿Se recuerdan la diferencia entre fariseo y saduceo? Muchas gracias. Entonces, sí, muy bien. Claro, no, muy bien. Ustedes están... Exactamente, o sea, eran dos grupos que entre sí no se llevaban bien. ¿Ya? Porque los saduceos, como dice mi hermana, eran no necesariamente religiosos en sí, eran aristócratas. Eran los que tenían el control del templo. El Sanedrín, en su gran mayoría, estaba constituido por saduceos. Y los saduceos estaban absolutamente en concordancia con Roma. ¿Ya? Por lo tanto, los fariseos representaban, por así decir, el soporte moral del templo, porque eran los verdaderos religiosos.
Entonces siempre había discordia, incluso de carácter doctrinal, entre ellos. Pero aquí vamos a ver que de alguna manera se están juntando y van donde Juan. Pero Juan los recibe de una manera bastante hostil, y quiero que tengamos el foco de que aquí está enfocándose ya no en la gente común, por así decir, sino que específicamente en fariseos, y está hablando quién os enseñó a huir de la ira venidera. O sea, el contexto de lo que les está diciendo es condenación. Condenación, ¿ya? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, Juan el Bautista sabía que ellos iban por cualquier otra motivación, pero no se estaban arrepintiendo. ¿Y cómo sabe esto? Porque les dice después que ellos constantemente ¿de qué se jactaban? De ser descendientes de Abraham, ¿no es cierto? Y Juan les dice, eso no sirve de nada, estoy parafraseando, porque si Dios quiere puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. O sea, el concepto de linaje no tiene ninguna importancia para Dios. Él está llamando al arrepentimiento. ¿Ok? Y el versículo 10 dice una expresión que es muy propia de los judíos, que es cuando el hacha ya está lista, puesta para cortar el árbol. Ya está puesta ahí. Ya es cosa que se use, pero ya está puesta. O sea, ese árbol ya está condenado a ser cortado. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en qué? En fuego. Ya. Pregunta. ¿Quién es el que condena al lago de fuego? ¿Quién es el que condena al lago de fuego? Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa hacha no va a ser usada por nadie más que por Dios. ¿Ya? Entonces, el contexto es condenación, fuego, está la cosa preparada. Versículo 11. Quiero que pongamos mucha atención en esto. Yo a la verdad, Juan, os bautizo con o en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿Que hay un bautismo en fuego? ¿Espiritualmente hablando? No. Está hablando de que el que tiene la potestad de salvar o condenar es Jesús. El que viene tras de mí es Jesús. Toda esta cosa que se dice muchas veces, que el fuego de Dios, que el Señor mande fuego, eso es llamar condenación. El fuego en la Biblia está asociado completamente a la condenación. De hecho, segunda de Pedro, si ustedes se recuerdan, dice qué cosa en el capítulo 3. El mundo de antes pereció con agua, y el mundo que está ahora va a perecer por fuego. Entonces, el concepto de fuego acá tiene que ver todo con condenación. Nada que ver con que el Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo, eso no es así. La única vez que se nombra lengua y algo como lengua de fuego es en Hechos, ¿no es cierto? Que es una señal sobre 120 hermanos que están ahí, los cuales reciben, por eso es que son lenguas, porque es un milagro de un idioma que reciben para poder predicar a más de 1 millón de judíos venidos de distintas partes. Incluso nombra 16 idiomas distintos que llegaron a hablar las maravillas de Dios. Eso es lo único que hace relación con fuego ahí. Todo lo demás siempre la relación con el fuego es condenación. De hecho, el fuego, por ejemplo, en el holocausto, venían, sacrificaban al animalito y lo quemaban. Ese animalito, ¿a quién reemplazaba? A Cristo, sí, pero reemplazaba al que iba a ofrecerlo. O sea, en rigor, el que tenía que ser quemado era la persona que lo ofrecía, era un sustituto. Ahora, Cristo es nuestro sustituto una vez para siempre. Entonces, nunca existe en la Escritura algo que diga que el fuego de Dios viene sobre nosotros. Pidamos que el Señor nos dé el fuego, que avive el fuego.
Dice, aviva el fuego del don en un sentido metafórico, ¿no es cierto? Pero no dice que nosotros debemos pedir fuego, ni que somos bautizados en fuego. Desde el punto, sí, ¿qué es lo que significa la palabra bautismo? Sumergir. Lo que dice es, o Dios te va a sumergir con el Espíritu Santo, o te va a sumergir en el fuego. Y agrega el versículo 11, su aventador está en su mano. Su aventador, eso que se tira para arriba, ¿no es cierto? El grano. Y limpiará su era. Sigue en un concepto de juicio. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, ¿quién es el que tiene el poder de bautizar en el Espíritu Santo? ¿Quién? Solamente Jesús. ¿Qué iba a decir tú? Aventador es como como quien dice, una malla que la usan para limpiar el grano. Entonces tiran para arriba, queda el grano y la paja cae. Entonces pues pescan la paja y la queman. Eso es el aventador. Entonces, ¿está claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Entonces Juan dice, yo a la verdad bautizo en agua. Hermano, cuando nosotros bautizamos, los pastores, o lo que sea, ¿bautizamos en qué? En agua, ¿no es cierto? ¿Quién bautiza en espíritu? Jesús, ¿no es cierto? Por lo tanto, el que una persona se bautice en agua no significa que ha sido bautizado en espíritu. Por eso es que existe tanta gente que ha venido a la iglesia o a cualquier iglesia, está un tiempo, se bautiza y después vive como el anticristo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó ahí? No, lo que pasó ahí es que solamente recibió el bautismo en agua, porque la soberanía de Dios, ¿recuerdan eso? Es la que determina Espíritu Santo o fuego. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sabemos nosotros cuando alguien verdaderamente es bautizado en el Espíritu Santo? Sus frutos. Sus frutos. Entonces, no todo bautizado en agua es bautizado en el Espíritu. Jesús le está diciendo, o sea, Juan el Bautista le está diciendo, ustedes tienen que escapar de la condenación, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque o van a ser bautizados en el Espíritu o van a ser bautizados en el fuego. Entonces, no existe todo este concepto del fuego asociado a un avivamiento, bajo ningún punto de vista. Juan dijo, yo bautizo en agua. Nosotros bautizamos en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros predicamos el evangelio. Entonces, si una persona le explicamos el evangelio claramente, la condición en que se encuentra, la necesidad de salvación, la imposibilidad de que la persona por sí mismo se salve. Nadie se puede salvar por sí mismo. Tiene que suceder. ¿Recuerda cuando vimos Hechos 2 la semana pasada? Todo el capítulo 2 es un extenso discurso del apóstol Pedro donde se pasea por muchos libros del Antiguo Testamento, que es la Biblia que estaba en ese momento. En ese momento no existía el Nuevo Testamento. ¿Y cómo concluye eso? Este Jesús, ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Qué pasó con la gente cuando los escuchó? Se compungieron. Lo primero, se compungieron de corazón. El mensaje del evangelio no puede ser indiferente. O sea, si es indiferente para una persona, puede haberlo entendido mentalmente, pero no ha ocurrido nada con eso. Solamente lo entendió mentalmente. El evangelio, cuando es predicado correctamente, produce, ¿qué cosa? Algo. No es indiferente. Y en estas personas los apretó, porque seguramente muchos de ellos habían participado días antes o semanas antes en pedir a Barrabás. ¿No es cierto? Entonces se compungieron de corazón. ¿Y qué dicen? Varones, ¿qué hacemos? Dice varones hermanos, pero recuerden que los judíos
por raza, por así decirlo, se tratan de hermanos. Varones hermanos, ¿qué hacemos? Esa expresión, esa pregunta desesperada lleva absolutamente implícito el hecho de que han reconocido que no pueden hacer nada por sí mismos. ¿Qué hacen? Y ahí Pedro les dice, arrepiéntanse, bautícese en el nombre. Pero primero, arrepiéntanse, ¿no es cierto? Entonces, el bautismo de Juan es el mismo bautismo que nosotros seguimos practicando hoy día, pero la diferencia es, ¿qué cosa? Cuando Juan dice ahí, el que viene tras de mí, él los bautizará. Para Juan era futuro, para nosotros ya no es futuro, es presente. O sea, esperamos que el Señor bautice en Espíritu Santo. Y bautizar en Espíritu Santo no significa salir del agua hablando incoherencia no. No existe eso. Nunca. Hay 3 momentos en que el Espíritu Santo da idiomas. El primero es Pentecostés. ¿Cuál era el propósito de Pentecostés? Había más de 1 millón de personas en Jerusalén que hablaban, a pesar de ser judíos, eran judíos de la diáspora, que hablaban a lo menos 17 idiomas distintos habían ahí. Medos, persa, elamita, parto. Por lo tanto, era comunicar el mensaje de Jesús o el mensaje de Dios a cada grupo. ¿Cómo es que le oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma? ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el propósito de eso? Predicar el Evangelio a gente que hablaba otro idioma. Segundo momento, Pedro va, primero tiene una visión, ¿recuerdan? Baja en Hechos 10, baja un manto con animales, hasta ese momento, según la ley, inmundos. Y Pedro dice, no, yo no voy a comer nada de eso. Y el Señor le dice, lo que Dios ha santificado no lo llames inmundo. Y lo mandan ¿dónde? Cornelio. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y entra, él le dice, uy, gracias por invitarme, uy, qué emoción. No, ¿qué es lo que dice? Dice, ustedes saben que para un judío es abominación entrar a la casa de un gentil, de un romano. ¿Cierto? Entonces, fíjense, abominación. Y lleva un grupo de personas con él también, con Pedro, judíos. ¿Y qué sucede? Pedro les empieza a predicar el Evangelio. En un momento, el Espíritu Santo les da también, ¿qué cosa? Los idiomas. ¿A quiénes? A estos romanos. ¿Y qué es lo que ven los otros? Dicen, en verdad, también la salvación es para los gentiles. Si el Señor no les da esa señal, les aseguro que jamás, por su propia cuenta, Pedro y los judíos habrían aceptado gentiles como hermanos. ¿Ya? Jamás. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano es así. Imagínese, María llega donde José y le dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Tú crees que le creyó José? No. Pero era buena persona y trataba de dejarla en secreto. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Mandar un ángel para que le diga, oye, es verdad. Entonces necesitamos eso, y sobre todo en estas situaciones y en este concepto cultural. Y la tercera es cuando aparece Pablo con un par de samaritanos, ¿ya? Y le dicen, oye, ¿ustedes han oído hablar del Espíritu Santo? No, solamente tenemos el bautismo de Juan. Y viene sobre estos también el Espíritu Santo y hablan en idioma. Siempre es idioma. Y entonces ahí se dan cuenta que en verdad, dice, Dios no hace acepción de personas. Entonces el judío puede entender culturalmente. Esto incluso da pie a lo que fue el concilio de Jerusalén, ¿ya? Donde discutían cómo un gentil puede ser incorporado a la iglesia. Hoy día es al revés, cómo un judío puede incorporarse a la iglesia. Pero en ese tiempo era así, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo no se relaciona, el bautismo en el Espíritu Santo no se relaciona con ningún elemento externo, ya como obligación.
Entonces, hay congregaciones, una muy grande, que dicen que existen dos bautismos. Un bautismo en esto y un bautismo en fuego, y tienes que hablar en lengua. No existe eso, ¿cierto? Tú te bautizas y entonces el bautismo es, ¿qué cosa? En agua es el que hacemos nosotros. El bautismo que hace en Espíritu Santo es el único que puede hacerlo, el Señor. Y el único que puede bautizar en fuego para condenación también es el Señor. Nosotros ni salvamos a alguien ni condenamos a alguien. Eso es prerrogativa exclusiva de Dios. ¿Estamos? Entonces, esto es bien importante para entender que el Espíritu Santo viene a nosotros y produce un cambio radical. Un cambio radical. Veamos 1 Pedro 3:21. El apóstol Pedro, años después, va a decir esto para ratificar que ya no es. Porque hay personas, por ejemplo, que dicen, yo quiero bautizarme. Pero la pregunta es si realmente sabe lo que está haciendo, sabe si se ha arrepentido. Recuerde que arrepentirse es volverse a Dios. Dejar de escapar de Dios y volverse a Él. Empezar a caminar hacia Él y con Él. Entonces, ¿qué dice? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ya, entonces el bautismo que corresponde ahora, ¿no es cierto?, es no el ritual de pedir una limpieza, ¿no es cierto?, exterior, sino que interior, pedirle a Dios una conciencia limpia, nueva. Eso es, ¿ya? Por lo tanto, el bautismo en agua no afecta nuestra salvación. Lucas 23, 42, 43. Pero vamos a hacer la explicación al respecto. Todo nacido de Dios, todo nacido del Espíritu Santo se va a bautizar. Pero no todo el que se bautiza tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya, ¿por qué Jesús le dice, de cierto estarás conmigo? ¿Se recuerdan qué es lo que era el paraíso para los judíos? El seno de Abraham, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mientras Cristo no hubiese hecho el sacrificio perfecto en la cruz, mientras Él no hubiese muerto y pagado el pecado y resucitado para poder llevar cautiva la cautividad, o sea, la muerte, todos los santos que murieron antes de eso no estaban en el cielo, estaban en el seno de Abraham. Entonces, cuando Jesús muere, dice que se lleva cautiva la cautividad. Por eso le dice a este digamos, ladrón, hoy estarás conmigo en el seno de Abraham. Vamos a estar ahí 3 días y después te voy a llevar conmigo. ¿Ok? Entonces, no lo bautizó, obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu o el nacimiento nuevo no viene, como acaba de decir Pedro, de un ritual de mojar el cuerpo. Pero todo nacido espiritualmente, verdaderamente, se va a bautizar. ¿Por qué? Porque va a querer obedecer a Dios. Recuerden lo que dijo la gente. ¿Qué hacemos? Si le hubiese dicho el Señor, dice que se tienen que poner todos de cabeza, ¿qué habrían hecho todos? Ponerse de cabeza. Porque quiero hacer lo que Dios manda. ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien recibe, entiende el Evangelio, hace una oración de fe incluso, y tú le dices que se tiene que bautizar, y la persona comienza a poner muchos pero, a lo mejor todavía no hay un nacimiento espiritual. Porque alguien que nace espiritualmente quiere obedecer a Dios. Fíjense,
Vamos a ver Hechos 9. ¿Quiénes pueden bautizar? Ahí vamos a ver. Mateo 28, 18 lo sabemos todos, ¿o no? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden bautizar? ¿Solo los pastores? No. Cualquier hermano o hermana verdaderamente nacido del Espíritu, con fruto, eso sí, ¿no es cierto? Con fruto. Nosotros lo hacemos, los pastores lo hacemos, para darle un carácter de una ceremonia bonita, sí, pero en un caso de emergencia o de urgencia o de voluntad de que si tu esposo o el papá es cristiano y ya le ha hecho evangelismo al hijo, todo, y lo quiere bautizar él, lo bautiza. ¿Ya? Pero, ¿quiénes pueden bautizar? Cualquier hermano o hermana, ¿no es cierto? Verdaderamente nacida de nuevo. Veamos Hechos 12. Hechos 12. 8:12. Mateo 8:12, eso dije. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Dónde estaba realizando su ministerio Felipe? ¿Se acuerdan en este capítulo? ¿Ah? No, todavía no. En Samaria, territorio hostil. Samaritanos y judíos se odiaban. Y ahí estaba llevando el evangelio. Y se estaban bautizando hombres y mujeres. Imaginen en la cultura. Lo que pasa es que hay que conocer bien la cultura, una cosa pero increíble. Increíble. Pero ¿quién fue el que comenzó? ¿Recuerdan? Jesús. Fue con la mujer samaritana, hablaron y los samaritanos le dijeron, quédate algunos días con nosotros. Y esos mismos son los que comienzan ahora a formar una iglesia también en Samaria. Pero Felipe los bautiza. No dijo, espera, tengo que llamar a Pedro o tengo que llamar a Pablo. No, Pablo no estaba en ese rato. Ahora, 9, 18, 19. Perdón, 9, 18 al 22. 9, 18 al 22. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Sigue el 23 al 25, por favor. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ya, fíjense, ¿recuerdan Pablo? Tiene ese encuentro con el Señor, queda ciego, y Dios le habla a ¿quién? A un hermano llamado Ananías. Ananías no era pastor, no era nada, ¿no es cierto? Era un hermano. Y él va, lo visita, le coloca las manos de parte de Dios, le dice el Señor, me manda a darte la vista y lo bautiza él. Entonces, ¿quién puede bautizar? Un hermano, una hermana. ¿Ya? No es una prerrogativa de los pastores, ni es más espiritual porque lo hace el pastor o porque lo hace el hermano, no. Todos somos delante de Dios, estamos capacitados para bautizar. Recuerden cuando el Señor les dice a los apóstoles ir por todo el mundo y hacer discípulos, claro, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Obviamente ellos llegaron hasta un límite. El que más se extendió fue el apóstol Pablo, pero aún el apóstol Pablo dijo que no ha bautizado a muchos. ¿Ya? Por lo tanto, los discípulos
hacían discípulos y bautizaban. Evangelizaban, bautizaban y hacían discípulos, y así hasta nuestros días. Hasta nuestros días. ¿Ya? Entonces, vemos acá, Pablo es bautizado, y por eso el bautismo en el Espíritu Santo es inequívoco. Tú y yo no pensamos igual. Hay un cambio radical en nuestra forma de pensar. No total, pero sí radical. Va cambiando en el tiempo, pero ya no piensas igual. Recuerda cuando tú te bautizaste, o cuando tú hiciste una decisión, cuando tú te convertiste. ¿Cómo pensabas antes de eso? ¿Cómo pensaste después de eso? ¿Y cómo piensas hoy que has crecido en el Señor? Hay un cambio, un cambio. Aquí que dice, enseguida, el versículo 20, o sea, ¿a qué iba Pablo a Damasco? A perseguir, a encarcelar y quizás hasta asesinar a aquellos del camino. El Espíritu Santo viene, es bautizado en agua, pero ¿cómo se demuestra que fue bautizado en el Espíritu? Porque inmediatamente hubo un cambio. Y dice que los judíos comenzaron a confundirse. ¿Cómo este ahora predica a Cristo? Y le demostraba con la Escritura que Cristo es el Mesías. Y el versículo 23 dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo lo más fácil, matarlo. Matarlo. Y vive las consecuencias de eso. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestra vida es imposible que sea la misma. Imposible. Y en nosotros está el deseo de conocer a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios, de predicar a Dios. Es un anhelo, es un deseo. El pecado nos duele. Nos duele. Hay un cambio. No podemos hacer lo que hacíamos antes. Hace casi 40 años, cuando me convertí era parte de una logia masónica, ¿ya? Y participé como medio mes más en esa logia, o en la masonería en general, porque algo me empezó a sonar raro. Pero no porque hubieran dicho algo distinto o porque las reuniones fueran satánicas ni porque se sacrificara un gallo. No, algo era. Y tuve que dejarlo. Y lo dejé, por supuesto. Tú no puedes seguir igual. Tú no puedes decir, no, pero es que son buenas personas, son dos cosas distintas. No puedes. ¿Sabes por qué no puedes? Porque el Espíritu Santo no te deja. Cuando una persona me dice a mí, un cristiano, mira, en realidad yo, para que mi esposo o mi esposa venga el domingo acá, yo voy con ella, un domingo vamos a misa y otro domingo venimos al servicio acá. ¿Qué es eso? Hay consecuencias, claro. Claro que sí, pero esa no es la forma de ganar a las personas, porque no son lo que yo hago, es el Espíritu Santo que Dios bautiza. ¿Y qué me compete a mí? Ser fiel. ¿A qué costa? Pablo, aquellos que eran sus compañeros, ahora lo querían muerto, porque empezó a alborotar esto. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, tu entorno se alborota. Se alborota. La gente se molesta. A lo mejor te portas mejor que nunca, pero igual molesta. Eso es lo que hace. La cosa no sigue igual, hermano. Por eso es que muchas personas se bautizan y su vida sigue igual, siguen teniendo las mismas amistades, haciendo lo mismo que hacen con sus amistades, siguen igual que siempre. Y no están dispuestos a perder eso, porque eso les significa atroz. O sea, no puedo. Yo me muero sin mis amigos. No, yo te aseguro que te vas a morir, pero no sin tus amigos, con tus amigos, si tú no haces algo por ellos también. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo tiene fruto.
tu entorno se alborota. Los grados pueden ser distintos, pero no queda igual. Tu entorno no queda igual. Saulo inmediatamente pasó de un lado del escritorio al otro lado del escritorio. ¿Ya? Entonces, el bautismo de Juan dijo: yo bautizo en agua. Todo cristiano nacido de nuevo verdadero nace y se bautiza, pero el bautismo no es un acto ritual por el cual se salva a las personas. La gente a veces dice: yo me salvé porque me bauticé. No, porque soy salvo me bauticé, pero el bautismo en agua no salva. Es Dios. Por eso dice Juan: el que viene tras de mí, que es mayor que yo, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de la sandalia, ese es el que bautiza en espíritu y en fuego. ¿Ya? Y en fuego. Ahora bien, bueno, ¿cómo se debe bautizar? En el fondo, el bautismo en agua, siguiendo la línea, es sumergir a la persona en agua y sacarla como una forma de, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, ser sepultados con Cristo, ser resucitados con Él. ¿Ya? Ahora, eventualmente, así como el bautismo en agua no es el que salva, y puede haber una circunstancia en que la persona nunca se alcanzó a bautizar, pero verdaderamente el Espíritu Santo está o estaba en ella, así también esto que muchas veces se debate dándole un carácter de tanta importancia que en realidad no la tiene, porque lo que importa es el bautismo en el Espíritu. No estoy diciendo que el bautismo en agua no importa, lo que estoy diciendo es que lo prioritario es el bautismo en el Espíritu. Entonces, como muchas veces nos ha pasado como pastor, ¿no es cierto?, que vamos a visitar un enfermo en una situación de UCI, con tubos, que obviamente no lo vamos a sacar de ahí, lo vamos a meter en agua, pero lo que hacemos es, ¿no es cierto?, le echamos un poquito de agua en su cabeza, como un acto de amor, pero lo más importante es que la persona reconozca a Jesús, que se arrepienta. Y probablemente esas son las épocas más sinceras del ser humano, cuando ya está todo ahí. Pero no tengo que esperar para llegar a eso, como muchos dicen: no, cuando vaya en la ambulancia me voy a arrepentir. No, ¿ya? Entonces, no tanto lío si es por aspersiones, por esto, por... El bautismo, si el 99% de los cristianos, no hay problema de que una vez que entiende el Evangelio, hace su oración, el Espíritu Santo viene, se ha convertido, entonces no va a tener ningún problema en sumergirse, y el 90% o más puede hacerlo sin problema. ¿Ya? Y el otro porcentaje a lo mejor no se alcanza a bautizar, y otro porcentaje a lo mejor nos da la oportunidad de hacer algo de ese tipo, que no se tiene que oficializar, ni así que ni el manual para el hermano que está en la UCI. No, son cosas que nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, y entender lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Ya? ¿En qué nombre se bautiza? Otra cosa que a veces también trae mucha polémica. Algunos dicen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, en el nombre de Jesús solamente, en el nombre... Lo que no se debe hacer es bautizar en el nombre de ninguno de nosotros, ni siquiera en el nombre de una iglesia. Pero existen ambas fórmulas, por decirlo de alguna manera, en el Nuevo Testamento. Bautizo, en el caso de Hechos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; en otros lados, en el nombre de Jesús. Entonces, es independiente. Nosotros acá bautizamos y lo que hacemos es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sumergimos. ¿Ya? Ok. Vamos a ver Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya. Entonces, tenemos ese bautismo. Y Mateo 28, 19 dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Es el deseo. Es el verdadero deseo. Cuando uno busca a Dios, crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que está sucio. Ya no me vendo la pomada, que no soy tan malo. O miro para el lado y digo, ese es más malo que yo. O sea, no me vaya a comparar con ese. O por lo menos yo no soy como ese. Cuando se acaba eso, y uno dice, cree en mí, y se enfoca en uno, eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos deja justificarnos. El Espíritu Santo lo que busca es que nos rindamos y pidamos a Dios, al único que puede limpiarnos, al único que puede salvarnos. ¿Otra pregunta, algo? Ok. La próxima semana, el miércoles 23, me parece que es 22, sí. Vamos a tener estudio. Es el último día. Yo había pensado que este era el último miércoles, pero no, es el próximo miércoles. ¿Ya? Vamos a tener estudio. Vamos a comenzar con la segunda ordenanza, que es la Cena del Señor. ¿Ya? La Cena del Señor o Santa Cena. Ahí también uno dice Santa Cena, Cena del Señor. Son cosas iguales. Ok. Oremos. Oramos esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Una vez más, Padre, invocamos tu nombre, siempre siendo hijos agradecidos. Sobre todo hoy día, Señor, entendiendo eso hermoso, Señor, que es ser bautizado, Padre. Pero primero, como hemos aprendido, Señor, esa salvación solamente viene de ti, Dios. Gracias, Señor, por tener conocimiento. Gracias, Señor, por hacer tu voluntad, Padre. Sobre todo, Señor, siendo ejemplo, Señor, para las generaciones venideras, Señor, siendo ejemplo, Dios, haciendo como tú dejas escrito y tú fuiste ejemplo para cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, por la comunidad, por los hermanos, los cuales estamos acá, Señor, por habernos reunido y estar escuchando de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, Dios. Amén.